del libro de Números, capítulo 17, tu Biblia. Capítulo 17 del libro de Números. Y el verso que vamos a leer es el verso 5. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Verso 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Eterno y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre desde ahora y por la eternidad. Te pedimos en el dulce y maravilloso nombre de Jesucristo que nos administres a través de tu palabra toda desobediencia y rebeldía de los que han de oír tu palabra sea sujetada a la obediencia de Cristo, y los que andan fuera de la gracia y en desobediencia y en pecado, tu Espíritu Santo venga sobre ellos, los redarguya y los traiga al arrepentimiento y a que se pongan a cuentas contigo. Dios mío, que tu palabra traiga consuelo, liberación y sanidad para tu gloria y tu alabanza. En Cristo te lo pedimos y te damos la gloria por siempre y gracias. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, por favor. Y quisiéramos hablar del tema ¿es necesario permanecer en Dios? Ese es el tema. Es necesario permanecer en Dios. Hermanos, si usted ha leído la Biblia por casualidad, en el capítulo anterior, capítulo 16, se habla de una rebelión de una tribu, de una familia en contra del liderazgo de Moisés. Y muchos lo toman normal cuando dividen o destruyen una congregación. Y dicen, no, es que Dios va conmigo. Cuando hay divisiones, Dios nunca va a ir con aquel divisionista. Porque es rebelión contra Dios, y todo rebelde en rebelión caerá juicio Dios tarde o temprano. Coré era de la descendencia de la tribu de Leví. Usted conoce la cronología de los patriarcas. Y cuando Dios saca a Israel de la esclavitud, Dios designó a la tribu de Leví que no iban a trabajar en lo secular, sino que se iban a encargar del servicio de la casa de Dios. Y que Dios iba a suplir las necesidades de ellos. Pero en Coré Dios no había puesto su mirada sobre él. Porque Dios, amados hermanos, conoce tu corazón y conoce el mío.
Él sabe lo que hay, si hay corazón honesto, sincero, o hay un corazón perverso, orgulloso, arrogante, soberbio. Dios lo sabe. Yo a todos los veo elegantes, a la visita los veo un poco trompudos porque han venido como el zorro. Fíjense la gente que equivocadez. En la casa de Dios van con mascarilla, y cuando andan en los shopping y en las calles andan libres. Como que aquí se van a enfermar porque andan en el pecado. Pero en la casa de Dios no hay pecado, no hay presencia de espíritus inmundos, solo hay gracia, cobertura y protección. Pero ahí es donde Dios conoce los secretos del corazón del hombre y de la mujer. Amén. Y Dios no se equivoca en los que Él elige. Porque iba a hablar de eso. Al que Dios llama, Dios lo respalda. Pero es lo mismo, el que permanece en Dios, Dios lo va a respaldar y Dios lo va a bendecir y Dios lo va a guardar de cualquier peste destructora. Pero cuando usted se aleja de Dios, no espere bendición de Dios. Porque cuando tú te alejas, es el pecado que te va alejando de Dios y no te va a bendecir Dios, porque Él aborrece la rebeldía y el pecado. Y Coré quería ser líder, pero repito, ignoro porque Dios no lo había elegido a estar al frente de los levitas. La historia enseña que Coré fue el brazo derecho de Faraón. ¿Y quién era Faraón? Era el rey malvado que esclavizó a Israel 400 años. Y Coré, para tener una vida tranquila, una vida acomodada, una vida en paz con los egipcios y con el rey, él vendía información al rey para que él estuviera bendecido. Y eso es lo duro, porque cuando usted es infiel a Dios y usted es fiel con los hombres y vende la dignidad, Dios lo desecha y lo ve de lejos. Cuando el pueblo de Dios fue librado con brazo poderoso, Coré, dice la historia, que no se quería ir de Egipto. ¿Sabes por qué no se quería ir de Egipto? Porque él estaba como príncipe. Tenía servidores que le atendieran en casa por ser desleal a Dios. Y cuando Israel sale de Egipto, aunque él no quiso salir, los mismos egipcios, dice la historia, que lo corrieron y lo echaron. Es que tarde o temprano, hermano, la desobediencia y el pecado sale caro. Usted puede disfrutar, usted puede tener muchos beneficios en la vida de placer, pero a la larga trae consecuencias. Entonces, cuando Coré empezó a caminar en el desierto, que ya no estaba bajo la cubierta, bien bendecido, bien administrado, ahí empezó a sentir el ácido. Ahí empezó a sentir el aguijón del cansancio de la prueba. Así será de parte de Dios sobre millones de habitantes de la tierra. Conocen la voluntad de Dios y no se quieren sujetar a la voluntad de Dios, sino que quieren vivir bajo la corriente y los placeres de la carne y del mundo. Lastimosamente, Dios deja al hombre y a la mujer en su libre albedrío. Y en el camino del desierto, Coré empezó a reunirse bajo de agua y empezó a envenenar a los demás judíos, a los demás israelitas, y empezó a decirle: ¿acaso Dios solo a Moisés le puede hablar? ¿No nos puede hablar Dios a nosotros también? Me dijo. Es que Dios no habla a todos. Dios habla a los que Él ha escogido. Todos somos creación, pero los escogidos somos especial tesoro delante de Dios. ¿Usted se considera especial tesoro?
¿O cómo se considera? Y empezó a incitar a una rebelión contra Moisés. Ya hemos predicado que el que se levanta contra usted y contra mí, contra Dios se levanta. Y todo lo que se levanta contra usted y contra mí, Dios lo va a derribar y lo va a destruir. Pero hay que permanecer en la obediencia para que Dios defienda nuestra causa. Cuando Dios llama a Moisés al monte Sinaí, Moisés no se esperaba estar mucho tiempo, hermano, muchos días allá en la montaña. No, según la mente de Moisés era solo un día y una noche y después bajar. Pero porque Isaías 55 del 7 para abajo, si usted lo ha leído, dice su palabra que los pensamientos de Jehová no son tus pensamientos, y tus caminos chuecos y torcidos no son los caminos de Dios. Digamos que los caminos de Dios son deleitosos, de bien y de bendición. Tus caminos y los míos son chuecos, torcidos, pero los caminos de Dios son perfectos. Y en el llamado de Dios a Moisés no fue una noche, sino la Biblia dice literalmente que fueron 40 días y 40 noches. Y Dios tenía un propósito. ¿Y sabe cuál era ese propósito de tener a Moisés esos días y esas noches allá? Para ver la obediencia de su pueblo. ¿Y sabe qué pasó con ese pueblo que lo había sacado Dios con maravillas y prodigios? Empezó a criticar, empezó a murmurar, porque había un Coré, un Datán y un Abirán. Eran 3 líderes de las tribus de Israel. La rebeldía siempre ha venido del pueblo de Dios, no de la creación, porque la creación no conoce a Dios, pero usted y yo conocemos que sin santidad nadie va a ver a Dios, y vivimos en pecado de fornicación y adulterio y decimos que vamos al cielo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre y la mujer sembrare, eso van a cosechar. Bueno, empezaron a caminar y empezó el diablo a incitar de nuevo a Coré y le dice: hey, a ese líder que dicen que solo Dios le habla, yo creo que él lo comieron las bestias del campo, ¿no? Porque no hay ni señales de él, no hay nada de existencia, le dijo. Levantemos un nuevo Dios, hombre, y empecemos a adorar a ese Dios, que no solo sea el Dios de Moisés. Oiga, la rebeldía ya no era el Dios de ellos, era el Dios de Moisés. No, el Dios de Moisés es tu Dios y es mi Dios. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 18, 28, 20 es claro, hermano. Y esa promesa está con nosotros. Pero el que falla no es Dios, el que falla es usted, soy yo. El que se revela contra Dios no es Dios, es las naciones que no quieren oír la voz de Dios, porque están empecinados en su placer de gloria, de fama, de política, de placeres. Pero Dios no ha fallado, Él sigue estando en su trono. Y empezó a Coré a incitar y llamó al anciano en esa fecha, en esa actualidad. Según Aarón, el hermano de Moisés, ya tenía casi los 80 años. Pero en esa fecha, los hombres de esos años eran vigorosos, eran fuertes, no como hoy. No, si hoy a los 40 años ya andaba raspando hielo. ¿Sabes por qué? Por el pecado que impera en el corazón del hombre. Pero en esa época se guardaban para Dios. Podían llegar a 100 o más años y estaban fuertes, hermano. Hoy no, hombre, hoy a la primera de cambio ya queremos tirar la toalla, hermano. ¿Cuántos quieren tirar la toalla ya? Hay muchos ya en el de lejos que ya andan más tirados que el caite viejo.
Dios. Y oiga, mira, Aarón le dijo: este pueblo ya está pidiendo a otro Dios. Y no era el pueblo, era él el que los había envenenado. Mire qué duro cuando usted se deja envenenar por Satanás. Porque a Satanás no le gusta ver familias unidas. Una iglesia restaurada y unida al diablo no le gusta. Empieza a destruir a la iglesia cuando las familias empiezan a botar el deseo de ir a Dios, el deseo de congregarse. Les pone cansancio, les pone estrés, les pone aburrimiento, les pone de todo. Cuando llegue todo eso a tu vida, aplíquete, porque ¿será que Dios no te ha escogido o será que Dios quiere hacer algo diferente contigo? Porque cuando el pueblo de Israel empezó a murmurar, empezó a ver otra imaginación de otro Dios, ahí empezó el juicio de Dios sobre esa tribu. Cuando todo va bien, no te acomodes, porque puede llegar el desierto espiritual. Y el desierto espiritual es el más difícil de afrontar, porque si Dios no va contigo, te va a acabar el otro. Y le dijo Aarón: ¿sabes qué, Coré? Démosle otros días a Moisés, hombre, le dijo. Ya va a bajar, hombre, le dijo. Bueno, te vamos a dar tantos días. Si en esos días no viene, levantamos el nuevo Dios que queremos. Y miren los propósitos de Dios. Hace que llegara más tarde. Y empezó Coré, Abiraim, porque está raro ese nombre. Aquí lo tengo, porque lo quise anotar. Allí está, pero dele vuelta, sé que está, hermano. Capítulo 16. Vean los tres revoltosos: Abiram, Datán y Coré. Capítulo 24 del capítulo 16 del libro de los Números. Capítulo 16, verso 24. Y empezó estos hombres a reclutar entre los hombres y las mujeres de las diferentes tribus y los diferentes campamentos. Dice la Biblia literalmente en que empezaron a recoger cadenas, pulseras, aretes, y lo empezaron a fundir y empezaron a hacer el famoso becerro de oro. Gloria, gloria a Dios. Alabanza a Dios. Y cuando hicieron el becerro, ¿sabe por qué los corrigió más pronto Dios? Porque dice que empezaron a hacer orgías alrededor de ese muñeco. ¿Usted entiende la palabra orgía qué es? Hombre con hombre y mujer con mujer. Y a unas las sacrificaban enfrente del muñeco, las mataban. Cuando Dios, oiga, ese es lo lindo de nuestro Dios. Usted puede engañar a su mujer, puede engañar a su marido, puede engañar a los hermanos, puede engañar al diácono, al pastor, a quien sea. Usted lo puede engañar, pero al Dios de los cielos nadie lo puede engañar. Él conoce las intenciones del corazón, lo que hay en el corazón del hombre y de la mujer. Cuando Dios dio la revuelta, le ordena a Moisés que descendiera. ¿Y sabe a quién se había llevado Moisés? ¿A quién se había llevado? Y no lo llevó hasta arriba. A la cumbre no lo dejó a medio camino. Espérame, le dijo, porque ya voy a regresar, le dijo. Y Josué cuando oyó para abajo y le dijo: oiga, cuando uno no es espiritual, todo le ocasiona de tropiezo. Todo lo que oye, dice: ay, por mí lo dijo el predicador. Ay, es que le dijeron algo de mí. Dice: no, si Dios sabe cuando hay odio, cuando hay mentira, cuando hay rencilla, cuando hay celo, cuando hay deseos carnales de ir al mundo a pecar en adulterio, fornicación. Dios lo sabe. Aquí no necesitan que vengan con el diario Dios. No, si el Señor está aquí, Él lo sabe todo. Y cuando alguien no es espiritual, todo lo ve diferente. Cuando oyó el bullicio Josué y llegó el anciano
Moisés con las tablas de la ley, dice la Biblia que Moisés ya iba mudado. Miren qué privilegio tenía, que su rostro resplandecía más que esta pared de blanco, porque la imagen de Dios iba con él. Y ese es lo lindo, hermano, cuando usted se separa de Dios, todo le va a ir peor, todo le va a ir mal. ¿Por qué? Porque separado de Dios nada le puede ir bien al hombre y a la mujer, porque el fruto del pecado sigue siendo la muerte. Y le dijo Moisés, le dijo, allá abajo en el campamento hay victoria, hay júbilo, le dijo, no, hijo, le dijo, no es como tú piensas, le dijo. Descendamos, le dijo, te vas a dar cuenta de lo que está pasando. Y empezaron a caminar y llegaron. Dice la Biblia literalmente que Moisés se llenó de ira. Y les dijo, ahí quebró por primera vez la ley de Dios. La quebró y dijo, el que esté con Jehová y esté conmigo, véngase para acá. Y el que no, le dijo, quédese ahí. Oiga, dice la Biblia que empezaron hombres y mujeres a caminar y llegaron donde Josué y Moisés. Y miren qué duro, hermano. Ahí se ve que el hombre teme más al hombre y no a Dios. La mayoría, más de la mitad, se quedaron en la sodomía, en el pecado. Es que en el reino de Dios no son todos, son pocos los fieles, los esforzados, los que van a luchar y los que van a decir a esta carne y al mundo y sus placeres, hasta aquí, no quiero más de esta vida de engaño, de falsedad, de hipocresía. Hoy he decidido seguir a Cristo y dar mi vida por causa del Señor. Son pocos. Por eso es que Jesús en Mateo dijo que muchos eran llamados y pocos los escogidos. ¿Usted es escogido? ¿O es del montón? Y oiga qué lindo. Cuando Moisés vio a los que estaban a su lado, le dice, ahora vayan, saquen sus espadas, maten primos, esposas, esposos, hijos, mátenlos, porque han deshonrado el nombre de Dios. Esa orden no era fácil. Voy a imaginar que yo me enfrentara con mi papá por idólatra y pagano y ¡pia! Esa era la orden de Dios. Porque toda desobediencia, repito, sale cara. Tarde o temprano Dios llama y pide cuentas. Es necesario permanecer en la presencia de Dios para que nos vaya bien. Si Dios lo ha llamado a usted y a mí, manténgase en ese llamado, en esa obediencia. Y el problema de Coré, repito, quería ser líder. Y si Dios no te ha llamado a esa casilla, no te metas, porque no vas a dar frutos, no te van a seguir. Y si te siguen son los que dividen otras iglesias, porque los dividores son los que siguen los mismos rebeldes que dividen el reino de Dios. Porque a Coré no lo seguían los que oían la voz de Dios. A Coré lo seguían los que querían placeres, los que querían libertinaje, los que querían fiestas paganas. Pero los que aman a Dios se conocen por sus frutos dignos de arrepentimiento. Oyen la voz del pastor y le siguen. Usted no se deje engañar por el diablo. Mira, hermano, este chistecito de Coré, de rebeldía, le salió caro. ¿Sabe cuántos mató Dios por su rebeldía? Porque ahí le dice, porque es otro tema, no me quiero profundizar en eso, pero todo el capítulo 16 habla y le dijo, si mañana
A esta hora, le dijo Moisés a Coré y a todos, si Jehová no hace algo con ustedes, es que Jehová no ha hablado. Pero si Jehová ha hablado por mí, le dijo, mañana ustedes, las bestias del campo, los niños recién nacidos, las mujeres recién paridas y los hombres de guerra, todos van a ser muertos. Por si lo quiere ver, está en el verso 29, 30 y 31 del capítulo 16. Porque yo sé que la mayoría no leen la Biblia. Y de repente dice que Dios abrió, oiga, por primera vez la Biblia habla que la tierra donde sus pies y los míos están, tiene boca. Tiene boca. Y dice literalmente que la tierra abrió su boca y los tragó vivos. ¿Por qué? Porque toda soberbia Dios la corrige. Todo pecado de rebelión Dios la corrige. Si hay alguno acá que está en ese espíritu de rebeldía, vaya a Dios y pídale perdón. Porque no vaya a ser que se lo vaya a tragar vivo la tierra. Miren cuántos mató. Verso 49 por si los quiere ver. Mató 14,000 en ese día Dios. No contando a las mujeres y los niños, hermano. Solo está hablando de los hombres de cabeza, sacerdotes de familia. Miren qué terrible. Entonces, muchos dicen, pero esa es historia. No, hermano, hermana, no es historia, es realidad. Para que nosotros no lo practiquemos. Capítulo 10 de 1 Corintios, ahí lo dice, lo trae la luz lo que estamos hablando. Dice que han quedado para ejemplo de nosotros, para que no lo hagamos. Porque si conocemos la voluntad de Dios y practicamos la murmuración, la crítica, el chambre, el odio, estamos en pecado. Usted no tiene eso, ¿verdad, iglesia? Usted es libre de todo eso. Porque ellos murieron por murmurar. El pecado de murmuración, hermano, es terrible. Entramos al tema. Aleluya. Verso 5. Oiga, al que Dios llama, Dios lo va a respaldar. Yo eso veo en este versículo. Y florecerá la vara de Aarón, del varón que yo escoja. Entre esa vara de ese varón estaba la vara de Aarón. Y estaban los 11 príncipes más. Cuando habla de príncipes, son los encargados de cada tribu de la época de Moisés. Ahí estaban los príncipes, porque todos querían ser líderes. Y no se puede, hermano. Repito, si Dios no te llamó al pastorado porque hay un pasmado y una pasmada y una familia rebelde que te dicen, usted es el escogido a ser pastor, vámonos siervo, abramos una iglesia, mire, hay hasta un cuartito que nos rentan, no sea rebelde. No oiga esa voz del enemigo. Porque todos querían ser sacerdotes, líderes. Y al que Dios había escogido era Aarón y su descendencia. Pero todos querían ser los que administraban en el sacerdocio. Entonces Moisés no hallaba qué hacer, porque ya lo tenía cansado con él. Entonces le dijo Dios, trae todas las varas de ellos. Le dijo, oiga lo que yo voy a hablar hoy, y espero que usted lo dijera. ¿Cuándo usted ha visto que una vara seca va a florecer? Eso no lo hace el hombre. El único que tiene la facultad de dar vida cuando no teníamos vida, de dar restauración cuando nadie nos iba a restaurar, es el Dios de los cielos. Ese Dios es soberano, es perfecto en lo que va a hacer. Y no se equivoca cuando Dios elige a alguien.
Todos los príncipes querían ser elegidos a ser sacerdotes principales. Y dijo Dios, no, dijo, si esto no, dijo, yo a estos no los conozco. Dijo. Pero no te amargues, Moisés, trae todas las varas secas, dijo, y pónganlas, preséntalas tú ante mí, le dijo. Y déjalas allí, en el tabernáculo, allí déjalas todas, le dijo. Pero oiga la orden de Dios, ponles nombre. ¿Será que Dios no sabe cómo te llamas, piojoso? Es que las visitas están así trompudos. Mi pregunta es, ¿a qué vienen si no van a venir a recibir bendición? Esa es mi pregunta. Cuando usted vaya a la casa de Dios, deje el viejo hombre en la calle y vente con el deseo de buscar a Dios y humillarse a Dios, no sea caprichoso, rebelde. Más que viene a estorbar porque los que están en la para que no. Sirve de tropiezo. ¿O no? El primero que estaba estorbando era Coré, al sacerdocio llamado de Dios. Ponelos ahí, a los demás príncipes, ponlos y ponle nombre, le dijo. Preséntalos y te vas. Miren qué linda es la misericordia de Dios. El día siguiente, Moisés entra a la presencia del Señor y todas las varas estaban muertas, secas. Y solo cuando levanta la de Aarón. ¿Qué te está diciendo Dios? Que si Dios no está contigo, aunque tengas empresas y aunque tengas dinero en abundancia, de nada sirve. Amén. Dios le dijo al rico insensato de Lucas, necio. Amén. Sí. Cuando en el corazón del hombre no está Dios, sino que está el hacer gloria, hacer empresa y hacer dinero, ahí hay un problema con el hombre. Porque si Dios no está con ese hombre, de nada sirve ganar el mundo y perder su alma. De nada sirve. Ahí le dijo Jesús, necio, esta noche vengo a pedir tu alma y quede lo que tiene. Sí, amén. Aleluya. Mire qué terrible. Y ahí es donde los hombres patalean, que confían en lo que Dios les ha dado. Así como Dios dio, también lo puede quitar de la noche a la mañana. Fíjese. Y la vara floreció. Florecerá la vara del varón que yo escoja, dijo. Ahí les estaba reafirmando Dios que no era la tribu de Dan, no era la tribu de Nectalí, no era la tribu de Zabulón ni de Rubén al que Dios había escogido, sino que era exclusividad de la tribu de Leví, que iban a ser los sacerdotes para administrar al pueblo de Dios, y lo que ellos llevaban a Dios era la tribu de Leví. Cuando la vara floreció, y dijo Moisés, la vara está reverdecida y es la de Aarón. ¿Cómo cree que se sintieron los demás príncipes? Se frustraron, se emplevaron, se enfurecieron, se embravaron. Y ahí está lo duro, hermano. Porque aunque el hombre no quiera sujetarse a Dios, cuando Dios ya eligió algo o a alguien, no se puede revelar más. Pero repito, puedo imaginar una vara seca, dale vida. ¿Quién lo va a hacer? No hay nadie más que Dios. Y aunque la ciencia le dé vuelta, y aunque la ciencia ignore la existencia de Dios, aunque la ciencia traiga diferentes soluciones para la pandemia es fruto de la rebeldía del hombre a Dios. Y lo que Dios le está diciendo, yo estoy encima de la ciencia médica, y por tanto dice Dios, arrepiéntanse y vean que yo doy vida a lo que está muerto. Yo eso veo.
Un Dios sobrenatural que para el mundo es locura, pero es realidad. Si usted ya se vacunó, gloria a Dios. Siga inyectándose como los perrillos. Pero eso no es la cura. Si Dios le dio vida a esa vara seca, ¿cómo no te va a dar vida cuando tú crees en Dios? Cuando tú caminas con Dios, cuando tú entiendes que lo que tienes no es tuyo, sino que Dios te lo ha dado. Dios honra, dice su palabra, a los que le honran. Y ve de lejos, dice, a los soberbios, a los activos de corazón. Hay altivos aquí y soberbios aquí. No conteste, ya veo tan atadas por este lado. Tranquilos, hermanito. Mira, hermano, un Dios que hace algo extraordinario para que crean los humanos. Y oiga que vamos a hablar de esos 4 elementos que se ven aquí, a ver en cuáles está usted. Pero si usted es murmurón, yo le aconsejo que se reconcilie con Dios. Porque el pecado vino, hermano, y Dios le dio señales a los 12 príncipes, porque no tenía que llamar a todo el pueblo, porque eran multitudes, hermano. Tenía que llamar a los líderes de esas tribus. Cuando los reúne y le dice, bueno, al que Dios ha escogido es Aarón. Esta vara está viva, ha reverdecido, ha dado frutos, le dijo, ha dado flores, le dijo, y ha germinado. Oh, qué lindo, ¿eh? Entonces, en otras palabras, acuérdese cuando era borracho, cuando era mujerero, cuando era golpeador, cuando era idólatra, cuando era santero, y en Cristo vino una restauración, en Cristo vino un cambio, en Cristo vino un perdón de pecados. Por eso es que el apóstol Pablo dice, capítulo 5 de 2 de Corintios, verso 17, que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué es eso? Lo muerto pasó y viene vida nueva en él. ¡Qué bendición tenemos! Y haré, oiga, ¿cómo estaba el pueblo? Oiga, póngale atención. Y haré cesar delante de mí, hablando de Dios mismo, las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. ¿A dónde estaba el problema del pueblo de Dios? Las quejas, la murmuración. ¿No verán en medio de nosotros murmurones, quejistas? Y eso no te deja ser bendecido, porque ese es pecado. Yo sé que hay cansancio, Dios lo entiende y yo lo entiendo. Es muy diferente a que usted se pase quejando y pase murmurando. Ahí sí póngale atención, porque ya no es usted y es el espíritu inmundo que ha entrado. ¿Y sabe por qué le entra eso? Cuando usted poco a poco se va secando. ¿Qué es eso? Cuando la presencia de Dios ya no está en usted, usted se va muriendo poco a poco. Ya no le da deseo de orar, ya no le da deseo de congregarse, ya no le da deseo de alabar a Dios, ya no le da deseo de hacer la voluntad de Dios. Usted poco a poco se fue muriendo y en vez de estar vivo se secó. Porque si la presencia del Señor no está contigo, nos morimos. ¿O cree que no? Así de sencillo. Entonces, cuando usted se queje, hágalo en la presencia de Dios. Señor, ya no aguanto. Pero aquí se quejan con medio mundo. No, si es que el hermano es este, que el hermano aquí. No, si el pastor es aquí, que no sé qué. Mire, quejones, murmuristas, pecadores. Aleluya. Dan ganas de sacarme el cincho y empezar a darles un par de... Y empezando de aquí para allá. ¿Están vivos? ¿Es cierto? Oye, hermano,
No dejes que el diablo te gane la bendición que Dios tiene. Que tu esfuerzo y tu adoración a Dios sea de olor grato. Y aunque el diablo te quiera robar el gozo de la salvación, que no te la robe, porque cuando estás conectado con Dios, algo sucederá, algo descenderá. Aunque se te revelen tu marido, aunque se te revelen tus hijos, conéctate con Dios, que allá está tu victoria. Ahí está tu victoria. Gózate. En el valle, en la prueba, gózate. Porque esa es señal de que tú estás reverdeciendo en la presencia de Dios. Cuando ya te secaste, ya no hay deseo de nada. Amén, hermanitos. Gracias a Dios que aquí no hay murmurones ni quejistas. Hay unas que aquí me están haciendo. Como que es una virganchona. Gloria a Dios. Oiga. ¿Se acuerdan que le dije que Dios le ordenó que escribiera los nombres de la vara? Te voy a decir, pastor, ¿y a dónde está? Fíjate que yo no sé si allá está, hermano. Verso 3. Ahí está. Entramos a la parte segunda del tema, porque ahí, no, si de aquí tengo que ir a predicar a otra iglesia, se me había olvidado. Verso 8. Y oiga, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. ¿Qué? Tranquilos, hombre, ustedes van disparados como. ¿Qué nos está diciendo Dios ahí? Que a los demás príncipes los había desechado Dios. ¿Por qué los había desechado Dios? Repito, porque usted a mí me puede engañar con esa carita santita humilde que hace, pero los secretos del corazón los sabe Dios. Y eso es lo lindo del Dios que yo le sirvo, que Él conoce nuestro caminar, nuestro levantar y nuestro acostar. Y a los demás los desechó, pero Aarón lo vio con estima. A ti y a mí no nos ha desechado Dios, aunque éramos dignos de que Él nos desechara. Le voy a dar un ejemplo por qué. En el caso mío, yo era desobediente con mis padres en mi juventud. Era mujerero, porque todos los hombres cogíamos de esa maldición. Porque muchos dicen, ay, es que es la herencia de mi padre. ¿Quién le ha dicho que es herencia? Esa es una maldición. El hombre que no se sosiega con una mujer, esa es una bestia completa. Y aunque no digan amén los varones, ya se pusieron otro jugo. Sí, porque aparentan que son hijos de Dios y son perversos. Lo duro que en el reino de Dios está esa maldición, hermano. Que dejan a la mujer, agarran otra, dejan otra y agarran otra. Sujete su carne cochina. Y humíllese a Dios. Dígale a Dios que le arranque ese pecado de maldición de fornicar y adulterar. Porque si Dios a usted y a mí no nos ha desechado, es por la pura misericordia de la gracia de Dios. Y en vez de desecharnos, empezó Dios a poner su mirada para que reverdezcamos en esta sociedad malvada. ¿Usted cree que a mí no me salen ofertas? Claro. Usted va a decir, pastor, ya está viejo. Y para que el diablo lo haga pecar a uno, aunque esté viejo sin dientes, le salen viejas papadas. Sí, viejas sinvergüenzas. Sí, hay viejas pícaras. Sí, ay, qué hermoso. ¿Ustedes quién le ha dicho que un viejo va a ser hermoso? Es mentira del diablo. Pero los pasmados que se tragan esa mentira y van como el buey de Isaías al matadero. ¿Cuántos bueyes hay acá? Sí. Porque si usted no se frena, usted es un buey. Y eso es bíblico, no le estoy dando la teología mexicana que tú eres un... ¿Por qué ellos hablan así? ¡Ey, güey! ¡El güey! Solo de güey.
Oh, ese es bíblico. Amén. Ahí dice, como huella al Sí, ya se ofrende ese hombre. Como huella al matador. Ame a Dios sobre todas las cosas. Respete a Dios y respete a su mujer. Respete a su marido. Dale palmas, fuerte. Aguado. Oye, hermano, esto no es juego, yo no estoy jugando, le estoy diciendo el mensaje de Dios. Que yo le he dicho, Señor, dame la palabra como sea. Para que los que están en casa y los que oigan aprendan a oír tu voz y salgan de esa inmundicia del pecado. Y para pecar, yo le puse el ejemplo que este viejito sin dientes, ¿por qué este ya no tiene dientes? Ya los comió la Edith. Su nombre. Pero le salía una vieja en el trabajo. Ay, le dice, qué hermoso te ves, Mr. Joseph. Ay, bien coqueto, levanta las pompas que parecía pavo real, el viejo pícaro. Y mire lo lindo de Dios. A mí me da la profecía de ora por esto, esto y esto. Siguiente día le salió la oferta. Y si Dios no lo prepara, se lo aseguro que hubiera ido como el buey. Aquí estoy, mi amor. ¡Guau! Y yo sé que muchos de atrás son coquetos, sinvergüenza. Cuando andan solos parece que son hombres de 15 y ya son viejos rabo verdes. Pícaros. Por eso es que Dios escogió a Aarón. Porque en los demás príncipes había odio. Oiga, había envidia. Y Dios no puede elegir a alguien de ese calibre. Porque venían endeudados y leudados con la cizaña de Coré, Datán y Abiram. Entonces Dios no podía llamar a un líder de eso. Y ahí es donde estaba la guerra. Cuando Dios destruyó a Coré, ahí estaba la guerra con los demás príncipes. Bueno, le dijo Dios, no te preocupes, llámalos, mételos a esto. Cuando ya Dios te eligió, nadie te podrá hacer frente. Si tu marido te ve de menos porque eres creyente, no te preocupes, no le chilles a ese rebelde. Chíllale a Dios, demande ese rebelde a Dios y espera la corrección de Dios sobre ese hombre. Pero no es, ay, mi amor, yo no voy a la casa de Dios. Y usted, mujer, respete a su marido, no sea coqueta. Mire, vino una en el aniversario, hermano. ¡Ja! Que mi alma te amaba. Y a lengua se le veían los caragos viejos. Vieja coqueta. Y cuando veía, hermanito, aunque allá andaba su marido, no lo respetaba. Ese es peor que una culebra. Santo. Sí, hermano, sirven de tropiezo a los hombres. Aunque él se quiera levantar, pero el verejo, bueno, pero estos viejos también son pasmados. Gócese, no se acaba el mundo, hombre. Gócese, hombre. Dale la palma. Como que te están cobrando por darle palmas a Jesús. Mira, hermano, si un hombre no anda en el temor de Dios, que habla proverbio, se lo lleva cualquiera. Ay, con ese coqueteo que parecía Jezabel, cualquiera se lo pudiera haber llevado. Y queriéndose subir ella todavía viéndolo. Ay, líbrame, Dios, de esas culebras, le digo yo a Dios. Sí, hermano, porque son culebras bien hechas. No imaginar, repito, ¿usted cree que a este viejo no le salen mujeres? Si se quieren quebrar estos huesos, pero estos son de Jesús. Y son de mi esposa. Y no soy pastor recasado como muchos de California. Pastores recasados sin vergüenza. Estamos en victoria. No, ahí tengo una varilla. Bendito Dios. No, yo me alegro con todos ustedes, hermano. Pero usted
reciba la palabra. Recíbala. Mire, hermano, hoy de rodillas Dios me mostró que a la par, acuerda que ayer hay un negocio en el día, me mostró que había una lesbiana. Fíjense que es terrible. ¿Quién lo sabe o lo dio? Si yo no trato con ellos ni hablo con ellos. Que hay una lesbiana trabajando ahí. Porque eso se ha levantado esa fiebre. Y porque las mujeres quieren hacer el trabajo de hombres porque se creen machorras. Pero las que son machorras no son machorras, son mujeres. A estas lo que les quieren es que se arrepientan sin vergüenza. No me vaya a salir uno de ustedes que parecen machorritos. Yo les dije que me mostró Dios que quería entrar un espíritu de homosexualismo en las iglesias. En muchos ministerios ya entró, hermano. Y porque ahí no hay exhortación. Yo una vez cuando llegué a iniciar campaña en el valle, allí por San Fernando, hermano, era una adoración terrible que parecían ángeles. Y me dice la voz: abre los ojos y mira lo que hay en el altar. Yo no le quise hacer caso a la voz, pues, de Dios. Yo seguí orando: dame la palabra, Señor, dame la palabra. Abre los ojos y mira la sodomía que se mueve arriba, hermano. Y volví a no hacerle caso. Yo seguía. A la tercera vez sentí que me dolieron las orejas. Y ya está pesado con Dios, dije. Y el vocalista, hermano, un homosexual bien hecho, y era la mano derecha del pastor. Y me dijo: Dios para eso te trae. ¿Y por qué no le dijiste al pastor si él es el ángel de aquí? Si ese ya no entiende, me dijo. Oiga, qué terrible. Por eso es que aquí no entra esa clase de espíritus inmundos, porque aquí se corrige el pecado. Y donde no se exhorta el pecado, el diablo hace el nido. Y por eso es que el diablo le dice a muchos: aquí no es para ti, vete para otro lugar. Allá van los pambas. Ay, es que aquí no me dan amor, allá me van a dar amor. Sí, amor del homosexualismo y del lesbianismo te van a dar. De repente andabas hablando como hombre y de repente, ay. ¿Quién vive? Esa visita no se duerme, pégale un codazo santo. Sí, pégale un bebé. A la gana, va. Y hoy, hermano, lo lindo que cuando Dios escoge algo, nadie lo puede destruir. Quiero hablar de esto. Oiga, había reverdecer. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios toma algo que está destruido, Él empieza a darle vida. A usted y a mí nos dio vida el Señor. Jesús dijo, capítulo 15 de Juan: permanezcan en mí y yo en vosotros. Porque separados de mí, dijo Cristo, nada podemos hacer. Cuando estamos conectados con el Señor, estamos siendo reverdecidos, rejuvenecidos, fortalecidos, limpiados, renovados. Las cadenas se rompen, los yugos se pudren. Porque en la presencia del Señor hay los cambios que Dios quiere que tengamos. Y empezamos a ser renovados. Y empezamos a recobrar vida. Segundo, cuando ya empezamos a ser reverdecidos, el rostro cambia, la sonrisa cambia, el semblante, la actitud cambia, porque ya no estamos muertos, ya recobramos vida y hay un gozo inefable que no lo entendemos, pero cuando andamos con el Señor, nada nos roba la bendición de Dios. Y empezamos a echar flores, porque la rama de Aarón reverdeció y empezó a florecer. ¿Qué es eso? Que usted y yo tenemos que dar frutos. Ya no podemos ser iguales. Espero en Dios que aquí y los que nos siguen por las redes no sean cristianos de temporada ni casineros, porque el casino no es aprobado por Dios. Los nightclub no es aprobado por Dios. Hay muchos cristianos que tienen negocios de casino y nightclub. Eso no es de Dios. De un hijo de Dios no es ese negocio. Si usted lo tiene, usted está destruyendo a los de la sociedad.
Porque hay que dar frutos, flores. ¿Y qué es eso? Tu adoración va a ser diferente. Tu búsqueda va a ser diferente. Tu entrega va a ser diferente. Porque aunque el diablo te quiere estorbar, no podrá. Porque el Espíritu del Señor está sobre ti. Te ha desatado, te ha libertado. Te trae el gozo que has perdido de la salvación. La presencia de Dios renueva en ti el deseo de Dios y te hace ser libre. ¿O no son así ustedes? Yo sí me siento libre, bendecido. Entonces demos frutos. Los frutos de cambios, de saber esperar y buscar a Dios. Y miren, y después de que dio frutos de flores, empezó a dar nuevos retoños, nuevos hijos. Ahí lo dice. ¿Está conmigo o no está aquí? ¿Qué es una vara? ¿Qué es un retoño? Es un renuevo. ¿Qué es un renuevo? De repente empiezan a salir pequeñitas. Dice, mire esta rama seca. Qué raro es. No es raro. Lo que pasa es que Dios tiene cuidado de usted y tiene cuidado de mí. Él sabe sus necesidades y sabe las mías. Y cuando usted y yo ya no podemos, Él sí puede. Cuando usted y yo ya no tenemos fuerza, Él tiene la fuerza. Cuando sentimos que vamos a caer, Él extiende su mano y no nos deja caer. Porque Él te renueva en el espíritu para que empiece a dar nuevos retoños. Qué lindo. ¿Qué son los retoños? Los nuevos hijos en la fe. Los que son casados sean prudentes, las mujeres casadas sean sabias, los hijos aprendan a honrar a Dios y a sus padres, ya no sean dolores de cabeza. Qué silencio. Es que nadie me entiende. Que te va a entender tu sinvergüenzada. Y oiga, y producido almendras. Oiga, ¿qué dijo Juan Bautista en Mateo 3:8? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es eso? Frutos nuevos. Un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de pensamiento. Usted que está dentro de la iglesia, ya no juegue a la religión. No que hoy va a estar aquí y mañana va a estar en una esquina con una pache guaro. No sea sinvergüenza y no deje que el diablo lo destruya. Hoy está aquí y está pensando en la mujer que dejó en la esquina de la Figueroa. ¡Aleluya! Bendito, mi alma le alaba. Sí, porque hay cristianos de eso. Una vez vi a un varón, él no me conoció, bajó la ventana del vidrio y estaba llamando a una de la esquina de la Figueroa y le hacía. Yo le hago pip, pip, para que me viera, para que viera que el pastor lo había chequeado. Pues. Y si el pastor de arriba ya lo vio también. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la gente le tiene miedo al hombre, no a Dios. Y por eso viven como el puerco y la puerca. Qué duro, pastor. Eso lo dice Proverbio y lo dice el apóstol Pedro. Aunque usted se enoje, arréglese con Dios. Mire, y empezó a producir almendras. ¿Y qué es la almendra? Es un fruto sabroso. Pero hay dos clases de almendras. ¿De cuál es usted? ¿De las agrias o de las dulces? No conteste. Estos son trompudos. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, Santiago nos dice que no hay que ser pronto para hablar. Antes de hablar hay que meditar. Mire, las dos almendras no son buenas. La ácida, la amarga es la recién salida que empieza a tomar el fruto, el sazón, pero es verde. Y es amarga. Dios no te va a dar un fruto amargo. Oiga, si usted está en un problema, usted no le puede ir a reclamar a Dios y decir, es que por tu culpa. No, en veces son nuestras malas decisiones.
Mira, hermano, con esto voy terminando. Hay una mujer en Riverside, no voy a decir la iglesia porque yo sé que me siguen, pero ya saben ellos de qué va a hablar Dios. Gloria a Dios. Una mujer se metió a vivir con el cuñado de su hermano en carne. Era cuñada total de él, pero era hermano en carne con el esposo de ella, y se metió a vivir. Mire lo que trae el pecado. ¿Sabe qué trae el pecado? Tristeza. Trae depresión, soledad. Trae abandono. Esa mujer, desde que me vio a mí, yo soy de eso, hermano, que yo, cuando Dios me ha dejado ser utilizado y no veo el fruto, yo las ignoro esta gente. Porque hay gente que solo busca el favor de Dios y después viven como le da la gana. No, usted busca a Dios para ordenar su vida delante de Dios. Y se le veía la cara de depresión, de tristeza, de soledad, porque ya estaba con el domingo 20. Hoy yo pregunto, ¿será de su propio marido o del cuñadito amado? Y ella me buscaba porque ella quería que yo orara. Yo le ignoré. Yo solo le dije, Dios le bendiga. Mire, sí, Dios le bendiga. ¿Por qué? Porque la Biblia a mí me dice, Jesús dice, no des las perlas a los cerdos. ¿Y qué es un cerdo? Un conocedor de Dios. No vaya a ser usted uno de esos, que sus frutos sean de cerdos y no de hijos de Dios. Ay, pastor, ¿cómo nos está diciendo? Eso dice su palabra. Amén. Y repito, al que no le gusta, póngase a cuentas con Dios. La visita, los de casa, los del Facebook, póngase a cuentas con Dios. Dios no está jugando con nadie. Alma que pecare, esa va a morir. Conociendo la voluntad de Dios, y vive como un puerco y una puerca. Me dijeron unos que fueron conmigo, la vio a la hermanita, me dice, sí, cara de muerta se le veía, angustiada, desesperada. ¿Por qué? Porque el propio marido tal vez dice, esto tal vez no es mío, ya no recibe el cariño y el amor necesario. Pero cuando eso se da, hay una solución, pero hay que salir totalmente, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Mañana puede ser demasiado tarde. Si tu vara ha reverdecido, cuídalo, que la presencia de Dios no se aparte de ti. Porque cuando la presencia de Dios se aparte de ti, esa vida se acabó de nosotros. Por eso es que alaba a Dios. El 90% andamos juntos con mi esposa. Cuando nos lleve el Señor juntos, nos va a llevar un solo pleitazo. Adiós, pastores. Y los que van a decir entre conmigo, ay, los amábamos porque tan buenos que eran. No, esas flores, écheselas a Dios. Ah, qué silencio. Sí, porque la mayoría solo son de aquí para afuera, pero su corazón está lejos. Ay, tan bondadoso que era este ciprés. Sí, hermano. Esas flores, écheselas al Señor. Cuando digo de flores, significa que tu vida le dé la mejor alabanza a Dios. Que esos frutos de flores permanezcan en ti. Que nada te quite el deseo de caminar con Dios. Que nada te aparte de la presencia de Dios. Nada. Veas lo que veas, oiga lo que oiga, venga lo que venga contra ti. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, que Él peleará tus batallas. Pero aprenda a ser fiel y a ser sincero, varones y hembras con Dios. Oramos. Está temprano, pero oramos. Amado Dios, que estás en los cielos, te alabo, te exalto, ayúdanos a permanecer en tu presencia. Quita esa rebeldía que el espíritu inmundo ha lanzado en el corazón de muchos para rebelarse contra ti, Señor amado. Yo te entrego en tus manos a todos y a todas nuestras vidas en tus manos, porque somos necesitados de ti, Señor, cada día. Fortalece a tu rebaño, a tu iglesia.
Ponga obediencia, Señor, y ponga principio de temor en el corazón de tu pueblo. Que la juventud desarrolle, crezca, se guarde para ti. Que los adultos seamos ejemplos, Señor amado, y nos guardemos para ti. Y si hemos cometido pecado, perdónanos, eterno Dios. Ponga ese arrepentimiento en el corazón de tu pueblo para tomar en serio la vida eterna en Cristo Jesús. Tú eres la razón de nuestro existir. Tú eres la fortaleza nuestra, Padre. Tú eres el que nos hace rejuvenecer como el águila. Y confiamos en esa promesa. Yo te pido, Señor, desde la parte trasera hasta la parte delantera de este santuario, los que están en este lugar en tu presencia y los que están apartados de ti y se han muerto espiritualmente, Señor, llámalos a recobrar su fuerza, a recobrar la nueva vida, la virtud de ese retoño, de ese renuevo, Señor, para tu gloria, Padre. En Cristo yo te lo pido y en Cristo yo te doy gracias, Señor. Con los ojos cerrados, usted esté orando, esté le dando gracias a Dios por una palabra de exhortación, pero que es medicina para nuestros huesos, medicina para nuestra alma. No endurezca su corazón. Oiga el llamado que Dios le hace esta noche. Salga de su silla, venga a los pies de Cristo, reconcíliese con Dios, ábrale su alma, entréguesela a Jesús, y eso traerá consuelo, traerá paz, limpiará sus pecados y escribirá Jesús su nombre en ese libro de la vida. Dios bendiga a los que están pasando, y el llamado es para los de las redes sociales. Ya no tomen juego el evangelio, y a los de casa pase a reconciliarse con Dios. Hoy es la noche que el Señor ha hecho para usted y para mí. Si murmura, ya no murmure, porque es pecado. Ya no se queje, guárdese para Dios, límpiese en la sangre de Jesús. Dios bendiga a todas y a todos que están pasando. ¿Habrá alguien más en la parte trasera, en medio, adelante? Examínate. No dejes que el diablo te robe la salvación. No dejes que el enemigo te ensucie tus vestiduras. Ya no vivas esa vida de engaño. Ponte a cuentas con Jesús. Él te espera con los brazos abiertos. Dios bendiga a todos y a todas. Yo a todos los amo, pero la salvación no la doy yo, la da Dios. Y el que va a justificar y condenar es Jesús, no es el hombre. Ponte a cuentas con Jesús. Tú que estás atado en el alcoholismo, en el pecado, en la droga, sal. Ven a Jesús. Él te espera. Él te espera. Él te espera con los brazos abiertos. Aleluya. Dios está aquí, tan cierto como el aire que en lo que se está adorando a Dios. El Señor me pone que hay más de 7 almas, tanto de visitas como de casa, que necesitan a Jesús, recibirlo, reconciliarse y arrepentirse de sus pecados. Que no le dé vergüenza recibir a Jesús. Que espera, a usted lo está llamando el Señor. Varón, hembra, las puertas están abiertas, el altar está dispuesto para que usted venga y se reconcilie con Jesús. La Biblia dice
que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Sé tú parte de esa estadística que recibes a Cristo y que te reconcilias con el Señor. No seas de las estadísticas que se murió uno por esto y lo otro. No, no seas de esa estadística. Sé de las estadísticas que vienes a Jesús. Oramos. Si usted no pasó, usted se pierde la bendición de la vida eterna. El problema no es conmigo, el problema es suyo con Dios. La palabra ha sido dada para que nos pongamos bien a cuentas con Dios. Que no dejemos que el espíritu de rebeldía como Coré destruyó su descendencia. Dios por su pecado. Sal de esa silla. Ven al frente. Sé valiente, varón y hembra. Sé valiente. Reconcíliate. Recibe a Jesús. Aquí está el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, por las hermanas y hermanos que se están reconciliando y recibiéndote como Señor y Salvador. Perdona su falta, perdona sus pecados. A usted, Dios mío, rindo la adoración, la gloria y el poder. Que la obra que hoy empiezas, perfecciónala en Cristo para tu gloria, Señor. Que el nuevo nacimiento en varones y hembras se dé en nuestro diario vivir. Gracias. Regálales ofrenda de palmas a Jesús y dale gracias. Dale gracias. Porque a tiempo Dios nos amonesta para que no pequemos. Y si alguno hubiese pecado, dice su palabra, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el juez justo. Venga Jesús, Él te espera con los brazos abiertos. Amén.